Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 de Efesios. Capítulo 3 de Efesios, versículo 14 al 19. Dice Efesios capítulo 3, versículo 14, dice de la siguiente manera al 19. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hermanos, la semana pasada hablábamos, ¿verdad?, de algunas palabras de ánimo que decía el apóstol Pablo sobre de que la iglesia no es un accidente, no es algo que se le ocurrió a Dios nada más por accidente. Y dijo: entonces los judíos no quieren, me voy a sacar unas bajo la manga. No, hermanos, ya Dios lo tenía todo visto desde antes de la fundación del mundo, de que la iglesia iba a surgir en algún momento. Y surge, ¿verdad?, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso ya Dios lo tenía en Él desde antes de que formara todo. Otra de las palabras de aliento, hermanos, que nos decía es que podemos entrar a la presencia de Dios, y que podemos entrar y podemos expresar, y nos invita a expresar claramente, hermanos, ¿verdad?, las situaciones que tenemos delante de Dios, o cómo estamos. Veíamos que una de las palabras era hablar con libertad. Y otra, la tercera que nos decía, es que las tribulaciones del cristiano son una honra para el cristiano. Sí, el apóstol les dice: mis tribulaciones son una honra para vosotros, le dice a los efesios. Entonces, hermanos, tenemos que entender estas palabras de aliento para esforzarnos en nuestra vida diaria en el Evangelio. Y hermanos, y en el versículo 14, que es el tema que vamos a tratar, yo le he puesto como título la súplica de un apóstol. La súplica de un apóstol. Y empiezo con esto, hermanos. Hay una cosa que se habla como la intercesión, hermanos, ¿verdad? Y la intercesión no quiere decir que sea algo tan enigmático ni tan grandioso que nada más los más espirituales pueden hacer, hermanos. No, la intercesión, les voy a definir la palabra intercesión. El diccionario Nelson, hermanos, lo define de esta manera: es la acción de presentar súplicas o peticiones a Dios, generalmente a favor de otros, hermanos. Esto es lo que se llama intercesión. ¿Sí? En otros círculos cristianos dicen que solamente el ungido es el que puede interceder y puede clamar y puede decir... No más porque el apóstol Pablo, ¿verdad?, y nuestro Señor Jesucristo fueron los que intercedieron, dan a entender de que solamente los líderes, los que están espiritualmente arriba, pueden hacer estas súplicas. No, hermanos, nosotros, todos los hijos de Dios, podemos hacer súplicas unos por otros, ¿sí? Pero déjenles digo, sigo diciendo, esto también quiere decir encontrarse con una persona, ¿sí?
esta palabra significa encontrarse con una persona. ¿Cómo lo explicamos? O también se deriva de una frase que es pedir auxilio. ¿Quién tiene un problema y sale a pedir ayuda y cuando se encuentra con la persona que le va a ayudar, ¿qué dice? Se encuentra y pide auxilio, ¿verdad? Ayúdame. Así se define esta palabra. Y hermanos, todos nosotros en un momento de nuestra vida cristiana pedimos auxilio, hermanos. Ya lo acabamos de escuchar. ¿Por qué? Porque algo está pasando en nosotros, porque algo sucedió dentro de nuestras vidas, porque tuvimos una dificultad, hermanos. Y siempre necesitamos auxilio, hermanos. Y aquí estamos, ¿sí? Aquí estamos la iglesia para pedir unos por otros, hermanos. Y esto es una realidad que el apóstol Pablo le dice a los efesios en el versículo 14. Versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué está diciendo? Por esta causa. ¿Cuál causa? Lo que hablamos las semanas pasadas, hermanos. Bueno, en este punto dicen que Pablo empieza al versículo 1 del capítulo 3, donde también dice esa frase, por esta causa. Y muchos lo definen como la continuación de lo que está hablando del versículo 2 al versículo 13. Pero hermanos, yo creo que veo una continuación del apóstol Pablo, en donde él, por causa del ministerio, de lo que vimos las semanas pasadas, de las palabras de aliento que les da a los efesios, él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, nosotros, como el ejemplo del apóstol Pablo, que él doblaba las rodillas delante de nuestro Señor Jesucristo, yo puedo ver aquí una intercesión, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol pide algo para los efesios. ¿Sí? Aquí pide 4 cosas para los efesios. Él intercede o clama a Dios para que los efesios reciban un beneficio de Dios. Y lo podemos ver en el 16, hermanos, que dice: para que os dé. En el 17, que dice: para que habite. En el 18 dice: seáis plenamente. ¿Sí? Y en el 19 da de conocer. Es en el mismo 18, en conocer. Entonces Pablo está clamando aquí delante de Dios por los efesios, hermanos. Y hermanos, y el apóstol Pablo nos da y nos confirma las palabras de nuestro Señor Jesucristo, que la súplica o las oraciones son dirigidas al Padre, hermanos. ¿Sí? Son dirigidas al Padre, y dice que Él se pone de rodillas, hermanos. Pablo nos da y nos enseña cómo es que nosotros tenemos que interceder unos por otros. Pablo nos enseña cómo interceder unos por otros. Y lo primero que nos enseña es que Él dobla sus rodillas. ¿Qué significará doblar mis rodillas? Ante el Padre. Es una reverencia, hermanos. El apóstol Pablo está enseñándonos una reverencia delante de Dios. Sí, los judíos oraban de pie, con las manos extendidas hacia arriba. Esa era la costumbre de los judíos. Pero el apóstol Pablo hace lo contrario. Él se arrodilla delante de el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, si tú quieres arrodillarte, qué bueno, arrodíllate, ¿verdad? Pero todo tiene que ver con lo que tienes en tu corazón. ¿Cuál es esa reverencia que le quieres dar a Dios en tu corazón? Porque tú puedes estar orando de pie y debes estar dándole una grande reverencia, un grande respeto a nuestro Dios. Es lo primero, hermanos, que tenemos que entender, que necesitamos disponer nuestro corazón para darle una reverencia de respeto a Dios. ¿Sí?
¿Y qué significa ser reverentes, hermanos? ¿Qué se les ocurre a ustedes? ¿Qué significa ser reverente? Respetuoso, hermanos, ¿sí? Respetuosos. Entender que si entramos a la presencia de Dios, cuando nosotros humillamos nuestro corazón, es que vamos a estar ahí, hermanos, en la presencia de Dios. Y tomar tan seriamente cuando estás orando que de verdadmente estás en la presencia de Dios. ¿Sí? Dios se merece un grande respeto. Y esto es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que Él respeta y conoce la autoridad de Dios y se humilla delante de Él, hermanos. Así nosotros también, no nada más por cumplir un mero rito de oración, sino que tenemos que humillarnos, tenemos que reconocer la autoridad de Dios y reconocer que Él merece respeto de nosotros, hermanos. Y Él nos dice, el apóstol Pablo en el versículo 14, del ante, o sea, esta palabra ante es delante, ¿sí? ¿Delante de quién? De Dios. De Dios, del Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? La oración, ¿verdad? Como lo enseñó Cristo en Mateo 6:9. Vamos a Mateo 6:9, rápido, hermanos. Mateo 6:9. Mateo capítulo 6, versículo 9. Versículo 9. Dice: vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estáis en los cielos, santificado sea tu nombre. Ahí se cumple ahí el apóstol Pablo nos confirma estas palabras: Padre nuestro, hermanos, ¿sí? Hermanos, y nuestra oración de petición es hacia qué, hermanos? Es hacia Dios. Es reconocer que Dios es nuestro Padre. Es reconocer que Dios en verdadmente es nuestro Padre y el Padre de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. ¿Sí? Y la intercesión, hermanos, el interceder por otras personas es para los hijos de Dios, hermanos. Primeramente es para los hijos de Dios. Dice en esta frase, dice, ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Sí? De quien toma, o sea, de Dios, es el Padre de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Voy a explicar esto, hermanos. Muchos comentaristas dicen que habla de todos los seres humanos. Pero si el apóstol Pablo se estuviera refiriendo a todos los seres humanos, estaríamos aprobando cuando dice la gente que todos somos hijos de Dios. Y les hago la pregunta, ¿todos somos hijos de Dios? Entonces no es a todos los habitantes de la tierra. Y me pareció muy interesante que varios comentaristas difieren en ese detalle. Pero viendo algunas palabras que están aquí, como por ejemplo, toma nombre, esta frase significa nombrar, llamar por nombre, mencionar o profesar. ¿Sí? Y la palabra familia significa ascendencia, linaje, hermanos. ¿Sí? Pónganse listos. Toma nombre significa nombrar, llamar por nombre, mencionar y profesar. ¿Sí? Hablarlo, decirlo. Y la palabra familia significa descendencia, linaje, ¿verdad? O ascendencia. Miren cómo lo traduce el diccionario Vine. Dice tocante al versículo
de Efesios 3:15. Él dice, son aquellos que están espiritualmente relacionados con Dios, el Padre, siendo el autor de su relación espiritual con Él como hijos suyos, quedando entre sí en una comunión familiar. Entonces, ¿quién toma todo nombre? Los que son hijos de Dios, hermanos, ¿sí? Los que son hijos de Dios. Entonces, el apóstol dice, yo me pongo reverente delante de nuestro Padre Dios, o nuestro Padre Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien invoca, ¿sí? O quien proclama el nombre de Dios, ¿verdad? De la familia de Dios. O sea, ¿quién puede invocar el nombre de Dios? ¿Quién lo puede invocar? ¿Qué dice en Hechos? Aquel que invocar el nombre del Señor, solo los que son salvos, hermanos. Entonces, aquí lo que está hablando es, tanto en el cielo como en la tierra, los que son salvos. Entonces, Él especifica que Él dobla las rodillas a favor de la familia, de los que están de la familia de Dios, de los que han nacido de nuevo, hermanos, ¿sí? ¿Y quiénes son los que han nacido de nuevo? ¿Qué dice Juan 1? Que a los que le recibieron se les dio potestad de ser hijos ya, llamados hijos de Dios, no por voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, sino de Dios. Entonces, todos los que hemos sido nacidos de nuevo, hermanos, entonces tenemos este beneficio. Entonces, hermanos, siendo estas palabras el apóstol Pablo, entendemos que nosotros debemos de interceder ante Dios por todos ustedes. Tú por el otro y todos por otros. Sí, pero el apóstol Pablo le dice a los efesios, hermanos, que él está para interceder. Y la súplica del apóstol, hermanos, ¿para qué es la súplica? ¿A favor de qué es la súplica del apóstol, hermanos? Ya vimos el 14 y el 15 habla de una súplica hacia a favor de la familia de Dios. ¿Pero para qué? ¿Cuál súplica? ¿De qué es lo que necesitan los efesios? ¿Qué es lo que necesitan los efesios, hermanos? ¿Para qué Pablo está intercediendo y suplicando delante de Dios para los efesios? Versículo 16, hermanos. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. ¿Sí? Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Entonces las súplicas del apóstol son para que nos dé a nosotros, dé a los efesios en su tiempo y nos dé a nosotros las riquezas de su gloria. Otra vez digo, no son riquezas económicas, hermanos. Son riquezas de su gloria, tiene que ver con riquezas espirituales. Todos los comentaristas, y yo buscaba, ¿cómo pues son las riquezas? O me hacía esta pregunta, ¿cuáles son las riquezas de su gloria? Porque eso ya lo había hablado en Efesios 1:7, que Humberto nos habló, y en el 1:18, que también Humberto nos habló. Y las riquezas de su gloria, pero en diferente sentido, ¿sí? Y aquí nos habla totalmente las riquezas de su gloria. Cuando vemos la palabra gloria, hermanos, está hablando de un reconocimiento grande. Entonces, como quien dice, Pablo nos está diciendo las riquezas grandiosas del reconocimiento o de la alabanza o del honor y de la gloria de Dios. Entonces, esas son bendiciones espirituales que son inagotables para nosotros.
Las riquezas de su gloria son bendiciones espirituales hacia nosotros. ¿Sí? O sea, no se agotan. Hay programas del gobierno en donde ponen un cierto cantidad de dinero y ya muchos reciben y se agota, ¿sí o no?, el recurso. Las de Dios no, hermanos. Las de Dios son inagotables. Pero ¿cuáles son esas riquezas de su gloria, hermano? ¿Cuáles son esas riquezas de su gloria que nosotros tenemos que recibir? ¿Cuáles? Porque esa es la oración del apóstol Pablo, hermanos. Y esa tiene que ser tu oración también. ¿Cuáles son esas riquezas que debemos de recibir? ¿$1 millón? ¿Cuáles son esas riquezas tan grandes que debemos de recibir? Bueno, dice en el versículo de 16, para que os dé, fíjense bien, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. La primera riqueza de su gloria es, ¿qué es? El ser fortalecidos. Pero ¿qué significa esta palabra, el ser fortalecidos? Esta palabra, al ser fortalecidos, significa aumentar el vigor. Sí, es aumentar el vigor. Pero ahora, ¿quién dice? Bueno, ¿y cómo aumentas el vigor? ¿O qué es el vigor? Bueno, a lo mejor muchos lo entienden. Pero esta palabra, vigor, es la capacidad y la fuerza o la energía de una persona. ¿Sí? Eso es esta palabra. ¿Qué palabra es, hermanos? Fortalecidos. Entonces, ¿qué es fortalecer? Aumentar nuestras fuerzas, aumentar nuestra energía y nuestro vigor. ¿Para qué, hermanos? Para seguir adelante. Hermanos, hay situaciones en la vida cristiana en donde no podemos más. Hay situaciones en donde ya no puedo más. Estoy cansado. Estoy debilitado. No sé si pueda levantarme una vez más. ¿Les ha pasado? Claro. ¿Quién no dice, ya, estoy agotado completamente? No, leer la Biblia ya se me hizo bien cargado. Estudiar, no, ya mi cerebro ya no puede más. Entonces, una de las riquezas de su gloria o una de las peticiones del apóstol es para que nosotros seamos esforzados una vez más para realizar la obra de Dios, hermanos. Para que nuestra energía vuelva. ¿Cuántos pastores cansados conoces, Humberto? Todos, ¿verdad? Y están cansados los pastores. Bueno, son los pastores, pero ¿cuántos cristianos, Jaime, conoces cansados? 8. Todos. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar orando las palabras del apóstol Pablo para que todos seamos fortalecidos, para que Dios nos dé más energía vital, ¿sí? Para que Dios nos dé esa capacidad, ¿sí? Para seguir sirviendo a Dios. Pero vamos a Efesios 16, dice, fortalecidos con poder, con un poder milagroso, hermanos.
Esa palabra la vimos la semana pasada o la antepasada. En el hombre interior por su espíritu, hermanos. Toda esta vitalidad viene del Espíritu Santo. No es por nuestras fuerzas, no es por nuestra capacidad. La obra de Dios no es por nuestra capacidad ni por nuestras fuerzas. Es por el poder del Espíritu Santo que está dentro de nosotros. Pero todos estamos caídos, hermanos. ¿Por qué estamos caídos? No dejamos actuar al Espíritu en nosotros. Y nuestra humanidad nos dice, ya estoy cansado, ya no, ya. Ya fui a llevar las donas y todavía tengo que ir allá y luego tengo que hacer esto. Ay. No, hermanos. Si entendemos, es por el Espíritu Santo quien da nuevas fuerzas dentro de nosotros. Sí, es quien nos esfuerza, es el que nos ayuda a hacer la obra. Ahora usted, hermanos, cuando usted se sienta agotado, acuérdese que es en las fuerzas de Dios. Y otra, hermanos, cuando usted esté orando, dígale, Dios, dale fuerza a todos los hermanos de la iglesia para que sigamos adelante, para que sigamos caminando. ¿Sí? ¿Qué dijo el apóstol en 2 Corintios 4:16? Vamos a 2 Corintios 4:16, hermanos. 2 Corintios 4:16. Dice, 2 Corintios, versículo 4, versículo 16, capítulo 4, versículo 16. Por tanto, no desmayamos. Antes aún, nuestro no hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Por qué estamos cansados en los servicios a Dios? Porque no nos estamos renovando día con día, hermanos. No estamos pidiendo unos por otros para que nosotros sigamos adelante, sigamos caminando. Porque esto se va deteriorando, hermanos. Y a lo mejor sientes, pero el de adentro, el espíritu se va renovando, el hombre interior se va renovando. Dice William Barclay en su comentario, ¿cómo se va renovando el hombre interior? Hermanos, en inteligencia, conciencia y voluntad, que todo viene de parte de la Escritura, hermanos. Eso es como lo define William Barclay en su comentario, hermanos. Si tú no te estás renovando en la palabra, vas a estar cansado, hermano. Si tú no te estás renovando en el Espíritu, vas a estar cansado. Tu carne va a ganar, hermanos. ¿Cómo vas a dar ese esfuerzo más? ¿Cómo? Si nosotros nos vamos cansando corporalmente. ¿Sí o no? Hace 10 años, yo jugaba, 15 años, jugaba fútbol como si nada, hermanos. Y ahora son 5 minutos y ya estoy. Sí, y ahí están ustedes que lo han visto. Sí, ¿por qué? Porque ya no puedo, hermanos. Como antes, sí puedo, ¿verdad? Pero esta es una ilustración de cómo va cambiando nuestro cuerpo. Vamos cambiando.
vamos envejeciendo, nuestras fuerzas van disminuyendo. Pero si nutrimos el de adentro, puedo ver el caso de Abraham, que murió lleno de días, hermanos, dice la palabra. Y eso significa lleno de vitalidad. O sea, con un diferente. Hermanos, nosotros debemos de estar pidiendo por nosotros para que seamos fortalecidos en inteligencia. ¿Cómo vamos a adquirir inteligencia? ¿En la escuela? En la Biblia, hermanos, vamos a adquirir inteligencia, ¿verdad? ¿Qué dice los 6 primeros proverbios? Que hemos de buscar, ¿verdad? La inteligencia, la sabiduría y la enseñanza. La enseñanza nos da la conciencia, hermanos. ¿Cómo somos más conscientes de lo que pasa? ¿Cómo tenemos más discernimiento en lo que pasa? A través de la Escritura, hermanos, y del Espíritu. Y la voluntad, según el comentario de William Barclay, ¿cómo la voluntad? Vamos cediendo nuestra voluntad a Dios. Romanos 8, todo el capítulo nos dice cómo. ¿Sí? Andad en el Espíritu. Ese es el tema de Romanos 8, hermanos. Andad en el Espíritu y no satisfajáis, ¿qué? Las obras de la carne o lo de la carne. Pero entonces, hermanos, agrégale en tu libreta de oración que Dios nos dé fortaleza o nos dé nuevas fuerzas a todos para el servicio a Dios. Ahora bien, ¿qué otra riqueza de su gracia recibimos? Regresamos al versículo, a Efesios, y en el versículo 17 dice: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Esta frase, hermanos, ¿verdad? Dice, la palabra habite es habitación total o habitación por siempre, ¿sí? Entonces nosotros ya habita Cristo por la fe en nuestras vidas, ¿sí? Aquí se ilustra en vuestros corazones, pero por expresar el miembro que es cardia, que es el corazón, pero en realidad está hablando de todos nosotros, ¿sí? Ya habita en nosotros en una totalidad Cristo, ¿verdad? Eso ya todos lo sabemos, que por la fe Cristo habita en nuestra vida y en nuestro corazón, en nuestro ser, ¿sí? Pero, hermanos, dice, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Hermanos, nosotros debemos de estar orando para que por los demás, sí, vamos a verlo de esta manera, decir, Dios, que de verdadmente tú habites en el hermano fulano. Dios, que en verdadmente tú estés en la vida de ese hombre o de esa mujer, que tú de verdadmente habites en ese hombre. Eso es lo que debemos también de pedir, para que en verdad, porque a veces, hermanos, hay cristianos que no damos ni una, ¿verdad? ¿Sí o no? Y buscas fruto del Espíritu Santo y creo que nada más hay un frutito ahí medio pequeñito, o a veces nada, y la persona ya lleva 2 años en Cristo, 3. ¿Y qué podemos pedir por él? Que en verdad, Dios, tú habites completamente en la vida de esa persona. ¿Sí? ¿Es válido, hermanos? Sí, es válido. Aquí lo está diciendo el apóstol.
Él le dice a los efesios, para que en verdadmente esté Cristo en ustedes. No está diciendo a ver si Cristo está en ustedes, no, que en verdadmente esté habitando completamente en su vida. ¿Sí? Para que Cristo esté habitando completamente en su vida. Y luego dice, después de eso, a fin de que arraigados y cimentados en el amor. Hermanos, cuando Cristo habita en nuestras vidas, nosotros debemos de estar bien arraigados y bien cimentados. Esta palabra arraigados significa echar raíz. Y la palabra cimentado significa poner una base, ¿sí? En el amor, hermanos. Si Cristo habita en nosotros, tenemos que estar enraizados y tenemos que estar sobre la base, el fundamento que habló Humberto, ¿verdad?, que es Cristo, en el amor de Dios, hermanos. Entonces, el que está en Cristo está muy echa sus raíces y está firme en el amor de ¿quién? En el amor de Dios, en el amor sacrificial, hermanos. ¿Cómo ven ustedes, hermanos? Juan 14, 23. Fíjense bien. Respondió, ya estamos ahí. Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guarda, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada en él. Versículo 24. El que me ama, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre. Hermanos, si nosotros amamos, o si nosotros estamos arraigados, cimentados en el amor de Dios, y si amamos a Dios, debemos de hacer lo que acabamos de leer, hermanos. Sus mandamientos, su palabra, guardar su palabra. Entonces, tiene sentido que una persona en la que habita Cristo completamente es arraigada y fundamentada en el amor cuando vemos que guarda los mandamientos de Dios, hermanos. Cuando guarda la palabra de Cristo. ¿Sí? A veces guardamos mal las palabras de otras personas. Pero a veces es difícil guardar las palabras de Cristo. No debe de ser difícil, hermanos, porque si nosotros amamos a Dios y el amor de Dios está en nosotros, porque Romanos 5:5 lo dice, que Él ha derramado el Espíritu Santo en todos nosotros, ¿verdad? Entonces, hermanos, no debe de ser difícil estar bien arraigados en Cristo y bien cimentados. Entonces, tenemos una responsabilidad de orar, hermanos, para que intercedamos por los demás. Dios, te pido por Toño, para que tú habites, que en verdadmente tú habites en él, que él esté arraigado y cimentado guardando tu palabra, en tu amor, Dios.
Esas son las oraciones que debemos de tener unos por otros, hermanos. ¿Sí? De que vayamos hacia adelante, hermanos. Esto debemos de interceder, hermanos, por los demás. Pero no, hermanos, a veces ni siquiera nos acordamos de los hermanos. Ni nos acordamos por qué pedir. Pues ¿por qué pido, Dios? No sé qué pedir. Pues el hermano, pues no lo veo bien. Aquel hermano también lo veo bien. No, hermanos, aunque los veas bien, pide por ellos. Intercede a Dios por ellos. Clama a Dios. No te canses de decírselo a Dios. Sí, porque estamos intercediendo por otras personas, hermanos. Debemos de estar haciendo esto, hermanos. Esto es parte también de las riquezas de su gracia, hermanos. ¿Sí? Y es lo que debemos de pedir unos por otros, hermanos. Regresamos a Efesios. Versículo 18. Otra de las por lo cual tenemos que interceder, hermanos, que son las riquezas de su gracia, es que seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Hasta cierto punto yo me quedé, ¿cómo? La altura, la anchura, la longitud. ¿Pero de qué? ¿De qué, Pablo? Sí, ¿de qué, Pablo? ¿Qué me quieres dar a entender? ¿Qué tenemos que entender en estas 4 dimensiones? ¿Qué es lo que tenemos que entender? Hermanos, y todos somos, dice, con todos los santos, de entender todo esto, hermanos. ¿Podemos limitar, hermanos, a Dios? ¿Dios tendrá límites? Nosotros sí, como seres humanos, ¿estamos limitados a las 4? A esas 4 dimensiones: la altura, la anchura y la longitud. Pero si podemos definir la grandísimo que es Dios, hermanos, ¿hasta dónde vamos a llegar? No hay dimensiones, hermano. Entonces, si para nosotros de aquí al cielo es muchísimo, imagínense lo de Dios. La anchura, la longitud, ¿verdad? Entonces Dios es grandísimo, hermanos. Debemos de entender que el amor de Dios es grandísimo y que Dios es grande, hermanos. Sí. ¿Cómo podemos medir esa anchura? ¿Cuál es la medida de esa anchura? No tiene. Dios no tiene esa medida y esa anchura y esa longitud, porque Él trasciende más que el ser humano. Sí. Él trasciende más allá del ser humano, de lo que nosotros podemos entender. Vamos a Job 11:7, hermanos. Job 11:7. El libro de Job. El libro de Job. ¿Ya están ahí en Job 11, versículo 7? ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso?
Versículo 8. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Sheol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y la anchura que el mar. Si Él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle, hermanos? ¿Qué dice Job aquí? Que los límites de Dios son grandísimos, hermanos. Son grandísimos. Si nosotros podemos ver a nuestras 4 dimensiones, hermanos, lo llena todo, hermanos, Dios. Salmo 103:11. Salmo 103:11. Salmo 103, versículo 11. Dice: porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen, cuanto está lejos del oriente del occidente. ¿Cuánto está lejos del oriente del occidente? ¿Dónde está el oriente? ¿Sí es el oriente acá? ¿Y acá el occidente? ¿Y cuán lejos están los dos? Así es su misericordia, hermanos. Así es su amor. Así es su poder. Así es su grandeza, hermanos. Debemos de entender qué tipo de Dios tenemos, hermanos. Cómo son sus atributos. ¿Sí? ¿Cuál es su santidad? ¿Cuál es su justicia? ¿Cuál es su amor? ¿Cuál es todo? ¿Sí? Recuerdo, hablando de los atributos de Dios, de nuestro hermano Paul Washer, ¿verdad? Que él enfatiza mucho en los atributos de Dios. Y todos debemos de ver sus atributos de Dios. No los podemos entender, hermanos. Pero si lo podemos limitar a estas 4 dimensiones, para nosotros es grandísimo, hermanos. Grandísimo. Grandísimo, grandísimo nuestro Dios. Entonces, si Dios es tan grande, ¿por qué a veces tenemos un Diosito así, mis hermanos? Así, limitado nada más hasta aquí. No, hermanos, tenemos un Dios. Si sus 4 dimensiones, nuestras 4 dimensiones son grandes y vastas, pues imagínense. Es lo que debemos de entender. Hermanos, debemos de entender qué tipo de Dios tenemos, hermanos. ¿Qué tipo de Dios tenemos? Un Dios grandísimo, hermanos, grandísimo. A veces ni siquiera entendemos la mitad de lo que es Dios. Qué triste para la iglesia tradicional que a Dios lo define en una escultura. Nada más. Y que los milagros que manifiesta para ellos, según, los hace otra persona o otro. Qué triste cuando vemos nuestro Dios tan trascendente, tan poderoso, y lo limitamos en nada. ¿Por qué? Porque no lo conocemos a Él. ¿Conoces sus atributos? Lo conoces muy bien a Él. Pero si no lo conoces, sus atributos, no conoces nada de Él. Su omnipotencia, su omnipresencia, ¿verdad? Todo lo que es los atributos de Dios. Es un Dios muy, muy grande. Regresamos a Efesios, hermanos. Versículo 19.
y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Hermanos, en nuestra oración o en la oración del apóstol Pablo, él pide para que los efesios, ¿qué? Conozcan. Miren, la palabra conocer es bien importante aquí. La palabra conocer significa estar informado, estar tomando conocimiento, conocer por experiencia y observación. Pero esta palabra, hermanos, siempre indica una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. ¿Sí entienden? Esta palabra expresa una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Ahora bien, en base a lo que dice esa palabra, hermanos, de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, hermanos. Esta palabra excede va más allá, hermanos. ¿Sí? Entonces, si esta palabra nos encierra una relación entre el que conoce y el conocido, nosotros debemos de ir conociendo más y más y más y más y más y más el amor de Dios, hermanos. ¿Para qué nos sirve conocer más y más el amor de Dios? Esta palabra excede es que hay un límite y trasciende el límite, pasa el límite. ¿Por qué batallamos en amarnos los unos a los otros? Porque no entendemos el amor de Dios. Cada vez que te relacionas con Dios, debes de entender cómo es el amor de Dios. A veces nosotros no entendemos el amor de Dios, y el amor de Dios está expresado en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, en el sacrificio de la cruz. Y cuando nosotros somos salvos, a veces decimos, no puedo entender cómo Él muestra su amor para conmigo. Si yo fui pecador, si yo lo ofendí y todo, no puedo entender ese amor. O dígame usted, ¿usted puede entender ese amor que demostró Cristo por usted? Todavía no. No lo podemos entender. No lo podemos entender. Entonces, hermanos, si eso no lo podemos entender, lo que hizo por nosotros, sí podemos entender cómo lo muestra, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo lo muestra? Imagínese el haber enviado a su hijo a morir en una cruz. Y es la mejor expresión del amor, hermanos. Fíjense, es la mejor expresión del amor, la muerte de Jesucristo. Y el apóstol Pablo pide a Dios para que los efesios conozcan o que lleguen a conocer en esa relación el amor de Cristo. Solamente conocemos destellos de lo que nos dice la palabra de Dios, de lo que es el amor expresado de Dios. Y ya lo vimos, a nosotros no nos expresa así. ¿Dónde más nos expresa Dios su amor? Día con día en cómo vamos viviendo, hermanos. Entendemos lo que es el amor, hermanos. Y vamos a Primera de Juan, hermanos, 4:9. Primera de Juan 4:9. Bueno, voy a leerlo desde el versículo 7, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7 en adelante. Y vamos a ver un destello, hermanos, de lo que es el amor, ¿sí? Y cómo lo expresa el amor. Y cómo nos pide Dios que expresemos el amor. Amados, amémonos unos a otros. Vamos a contar
hermanos, cada palabra, vamos a contar cuántas veces aparece la palabra amor aquí. ¿Sí? Vamos a contarlas. Alguien dedíquese a eso y me va a decir cuántas veces aparece. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, unos a otros, porque el amor es de Dios, estoy leyendo mal. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto conocemos el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado, así debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificado que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Hasta ahí, hermanos. ¿Cuántas veces aparece la palabra amor? Amarnos, amor. ¿Cuántas? 18 veces. 13. Sí. 13 veces, hermanos. 13 veces en este simple pasaje. En este simple pasaje 13 veces aparece amor, que es la misma palabra que se usa, que es el amor sacrificial. ¿Sí? No es el amor eros, no es el amor filial, no, es el amor sacrificial. Y en Efesios, lo que debemos de estar conociendo es el amor sacrificial. ¿Sí? Entonces, para entenderlo es, ¿cómo se sacrificó Cristo por nosotros? ¿Qué es la mayor expresión del amor? Desde ahí empezamos a entender el amor de una manera limitada, hermanos, porque la verdad yo choco, hermanos, no lo puedo comprender por qué Dios hizo eso, pero ahí lo vemos. Ahora, en este pasaje de Juan nos invita a... ¿Cuál es la esencia del pasaje de Juan que hemos visto? Que nos amemos. Ok, ¿y cómo vamos a llegar a amar a aquellas personas? Entendiendo el amor que Cristo mostró por nosotros. No hay otra. Si tú no has entendido lo que Cristo mostró por ti, tú nunca vas a dar un paso por tu hermano. Tú nunca vas a dar un paso más allá por tu hermano. Me ofendió. Tú ofendiste a Dios y te regaló a Cristo. Tú pecaste grandemente delante de Dios y Él te regaló a Cristo. ¿Por qué pues no puedes amar? Y si no entendemos el amor, hermanos, ora, hermanos, ora para que cada uno de nosotros entendamos ese amor sacrificial por Cristo, hermanos. Podemos amar a los nuestros, ¿sí o no? A nuestros hijos, a nuestra familia, a nuestra esposa. Pero ama a un desconocido, hermano. ¿Cómo lo haces?
Es difícil, ¿no? Pero voltea al sacrificio de la cruz. La ira de Dios estaba sobre ti, sobre mí. Y Dios te dio ese sacrificio para suplir, para calmar la ira de Dios. Entonces, hermanos, nosotros debemos de ir más allá, de seguir experimentando el amor de Dios. ¿Sí? Y unos son otros, hermanos. Amémonos unos a otros, dice en el versículo 7 del pasaje que habla mutuamente, hermanos. Y parece que el tema del amor es trillado. Y ya otra vez el amor, y ya otra vez el amor. Ok, y otra vez el amor, hermano. ¿Qué estás haciendo? Una vez un hombre dijo, ay, van otra vez con ese tema. Ay, ese ya me lo sé. Y se salió de ahí del salón. Y luego alguien lo abordó y le dijo, oiga, ¿por qué se salió? Pues es que ese tema ya no lo sabemos, todo. Y luego le dice el otro hermano, bueno, está bien. ¿Y cuánto de lo que usted ya sabe ya ha hecho? No, le dio un gancho al hígado, sí. Y lo tumbó completamente. Y lo hizo reflexionar y dijo, híjole, ya me la puso difícil, hermano. La verdad es que sí lo conocemos, pero no lo hacemos, no lo practicamos. Entonces, por eso el apóstol dice, no me canso de decirle las cosas. Hermanos, tienes que orar por tu hermano para que conozca y siga conociendo el amor de Dios. Ya si no conoce, si no entiende el amor de Dios, es porque esa persona está perdida completamente, hermanos. Perdida, sinceramente. Pero tenemos que estar orando unos por otros en este sentido. Y no orando, intercediendo, hermanos, para que todos los de nosotros en la iglesia conozcamos el amor de Dios. Regresamos a Efesios, hermanos. 19. Y la súplica del apóstol sobre esas riquezas de su gracia. Y esas riquezas de su gracia también son para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Llenos, esa palabra es fácil. Lleno, completamente. Usted llena un vaso de agua y hasta que se tire, ese está lleno. ¿Verdad? Esa es la palabra aquí. Pero la palabra plenitud de Dios es una palabra y es bien sencilla. Algo de lo que está lleno. Esa es la palabra plenitud. Algo de lo que está lleno. Y el apóstol dice que debemos estar llenos de Dios. Esa es una bendición. Esa es una de las riquezas de la gracia de Dios, hermanos. Estar llenos ¿de qué? De Dios, hermanos. No os embriaguéis con vino, lo vamos a ver más adelante, sino que sed llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿necesitamos llenarnos todavía más? Sí, y más de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué es estar llenándonos de Dios? Porque mire, cuando nosotros venimos a Cristo, venimos con filosofías, ¿qué? Del mundo, huecas, y esas manejan nuestra vida. Y entonces entra Cristo a nuestra vida y vamos quitándolas.
¿sí? Tú ya estás lleno, ya el Espíritu Santo te ama, te ha sellado, está en tu vida. Pero entonces necesitas llenarte más, ¿sí? Y ir quitando esas filosofías o tus pecados, todo, ¿sí? Todo lo que traías antes de entregar tu vida a Cristo, tienes que ir quitándolo y ir llenándote más y más y más y más de Dios. ¿Cómo nos llenamos más y más de Dios, hermanos? ¿Cómo es que tenemos que llenarnos más? Con la palabra, ¿verdad? Entonces, un vaso que le pones agua y aceite se separa. ¿Qué es lo que sale primero, el aceite o el agua? Sí, el aceite. Y el aceite es muy pegajoso, ¿verdad? Pues como si fuera el agua al vaso, síguete metiendo más de Dios, más. Y dice Jaime, por la palabra, exactamente, hermanos. ¿Qué dice Colosenses 3:16? ¿Qué dice Manuel? Colosenses 3:16. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a leerlo, porque esto es 3:16, hermanos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, hermanos. Hermanos, ¿cómo nos vamos a llenar de Dios? ¿Cómo vamos a tener nuestra vida en plenitud, lleno de Dios? Hermano, es la Biblia, hermanos. ¿Sí? La Biblia, meterte la Biblia. Mire, pero aquí hay una cosa. Hay personas que memorizan la Biblia, pero ¿sabe qué? No la usan para edificar, sino la usan para destruir. Y la usan para sentirse, yo tengo todo el conocimiento. Hay un predicador, mi suegro es el que lo ha visto, yo no conozco su nombre, pero cuando he estado ahí en su casa, a veces lo pone, y ese hombre, como ahorita Humberto estaba diciendo el versículo, él los interrumpe y complementa el versículo, todos los que dice, y se sabe la Biblia así de memoria ese hombre, sí. Así se la sabe. Hay personas que así se la saben, hermanos, de memoria, y conocen mucho. Pero el conocimiento, hermanos, envanece. Pero entonces el conocimiento tiene que ir acompañado de la práctica, hermanos. El conocimiento a veces nada más lo tienes aquí y tú ya te sientes lo máximo. Eso no es ser lleno de la plenitud de Dios. Eso no es ser. Estás lleno de conocimiento. Pero cuando estás lleno de la plenitud de Dios es cuando llevas el conocimiento junto con la práctica, hermano. Porque Dios tiene conocimiento y Él mismo nos enseña la práctica. Si no hay práctica en tu conocimiento, tíralo a la basura, no te va a servir de nada. Porque ¿para qué lo vas a usar? ¿Nomás para apantallar qué sabes? ¿Para debatir? ¿Para contender? ¿Para acusar? ¿Para esto? Si esas son las intenciones de conocer la Biblia, son las cosas que menos debemos de hacer. Debemos de llenarnos del conocimiento de Dios para edificar, hermanos. ¿Por qué? Porque Cristo nos enseñó mucho. Cristo enseñó mucho a sus discípulos, muchas cosas.
Pero no hubo una cosa que Él no hiciera, hermanos. O díganme lo contrario. No hubo una cosa de las que enseñó a sus discípulos que no hiciera Él. ¿Les enseñó del amor? ¿Y Él mostró el amor? ¿Les enseñó de la misericordia? ¿Y mostró la misericordia? Sí, hasta con los que no eran del pueblo de Israel. ¿Les enseñó la gracia? ¿Y mostró gracia? Sí. Entonces, es un buen ejemplo. Cristo, siendo Dios, podemos decir que Él es la totalidad de Dios. Él es la totalidad de Dios, hermanos. Y tú, hermano, tienes a Dios morando en tu vida. Fíjate bien, tienes a Dios morando en tu vida. Y necesitas llenarte más de Dios. Sí, que es por medio de la palabra y hacerlo, hermanos. Sí. No busquemos otras cosas que no van, hermanos. Siempre es conocer a Dios, llenarnos de Él, de sus mandamientos, de lo que Él mandó, de su vida, de cómo Él reaccionó, de cómo Él hizo. Hermanos, toda la Biblia nos muestra cómo es Dios, ¿sí o no? Toda. Desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento, hasta Apocalipsis, nos muestra cómo es Dios. Y en todo este libro nos enseña qué es lo que Dios quiere de nosotros. Pero no lo vas a entender hasta que no estés lleno de Él, de su conocimiento, para que tú realices lo que Él te pidió, hermano. ¿Sí? Por eso a veces nosotros mostramos cosas todavía de nuestras filosofías o de nuestra forma de vivir. Tienes que trabajar. Entonces, cuando nosotros o cuando a un cristiano le falta cosas por quitar, tu oración debe de ser: Dios, ayuda a nuestros hermanos a que estén llenos de ti. Ayuda a que estén llenos de ti, de la plenitud tuya. Que la palabra de Cristo more abundantemente en mi hermano, en hermana, en el hermano de fulano, en el hermano, así, hermanos. Debemos de estar rogando por nosotros mismos al Señor. Debemos de estar rogando por los mismos de la iglesia al Señor. Porque esto, lo que acabamos de decir, es necesario, hermanos, para vivir una vida plena en Cristo. ¿Qué más nos falta fuera de Cristo? ¿Qué nos falta? Estamos completos en Él, ya lo dijo Humberto. Estamos completos en Cristo, nada nos falta, hermanos. Tenemos que estar orando, hermanos, para que Dios muestre su gracia y su amor en todas las iglesias, en todos sus hijos, hermano. Entonces, no te canses de clamar por tu hermano. No te canses de clamar por aquello, por aquella persona que todavía le falta o está batallando con algo. Ya si pasan 10 años clamando por esa persona, no, yo creo que ya hay que dejarlo, hermano. ¿Sí? No está la plenitud de Dios en él. ¿Sí? Vamos a orar, hermano.